Hello my friends. Today I will show you another interesting video. Let's get started. ¿Qué le pasa a Adobe Premiere? ¿Por qué se laguea? ¿Por qué va lento? ¿Por qué va entrecortado? ¿Por qué aunque tenga un ordenador bastante bueno va más lento que el demonio? ¿Por qué? No te preocupes porque hoy te voy a enseñar a acelerarlo de la hostia. Vamos a ver el tema de la caché, la memoria, la GPU, los códecs, la reproducción, los proxies y mucho más. Así que, ¡vamos al lío! Antes que nada te voy a hablar de dos consideraciones iniciales, que no tienen que ver con el trabajo directamente en Premiere ni con tu ordenador. Pero sí tienen que ver, es decir, la actualización, por ejemplo, de Adobe Premiere. Ese es el primer punto. ¿Por qué? Porque se supone, y digo se supone porque en Adobe parece ser que a veces es al contrario, se supone que con cada nueva versión se optimiza mucho más el código, se optimizan los efectos y hace que, en teoría, funcione todo más rápido. Y digo en teoría porque en Adobe Premiere parece que a veces es hacia atrás. Pero bueno, que sepas que lo lógico es siempre actualizar a una nueva versión. Y por otro lado, los drivers de tu tarjeta gráfica. Si por ejemplo tienes una tarjeta de Nvidia, te recomiendo el software de GeForce Experience. Se instala fácilmente, lo tienes ahí abajo y cada cierto tiempo buscas una actualización. Tiene dos tipos de drivers, que uno está más pensado para multimedia y otro está pensado para jugar. El que te recomiendo es el controlador Studio, que es el que está más optimizado para estos temas. Y ahora vamos a hablar directamente de Adobe Premiere, qué es lo que se puede hacer dentro de Adobe Premiere para acelerarlo al máximo y evitar que se entrecorte. Lo primero que vamos a hablar, y lo que parece que es más evidente, es la caché, la memoria caché. Para tocar esto nos tenemos que ir a preferencias y vamos directamente a caché de medios. En este punto tenemos la ubicación puesto en un disco externo, igual que la base de datos de la caché de medios en un disco externo. Esto es muy recomendable que esté fuera, y si encima utilizamos un SSD, muchísimo mejor. Por aquí te voy a dejar un vídeo hablando de las unidades de almacenamiento, cuál es la mejor configuración para las unidades de almacenamiento, ya que hablo de esto en profundidad. Yo, por ejemplo, tengo el sistema operativo y tengo Adobe Premiere en una unidad NVMe, claro, es la más rápida. Si la caché la tienes ahí, en esa misma unidad, ya que por defecto Adobe Premiere te la pone donde está instalado Adobe Premiere, no habría mucho problema, ya que por ejemplo es un NVMe, pero lo interesante aquí siempre es intentar sacar las operaciones a otros discos, ¿vale? O unidades de almacenamiento, se le llama discos de manera mala, pero son unidades de almacenamiento. Entonces, en este vídeo lo que te recomiendo es separar la caché a otro SSD, un SSD pequeñito, no necesitas mucho, un SSD pequeñito donde allí vaya almacenada la memoria caché. Entonces tú aquí en archivos de caché y medios, en ubicación, le das a examinar y seleccionas la carpeta que esté dentro del SSD. Luego otra cosa que puedes hacer es darle directamente a eliminar, ¿vale? Fuerzas la eliminación de los archivos cacheados. Aceptar y se limpia todo y queda, vamos, más limpio que la patena. Otra cosa que podemos hacer aquí abajo, donde pone administración de caché de medios, es decir, cada cuánto lo elimina. Normalmente lo pone eliminar automáticamente después de pasados 90 días. Esto lo podemos acortar, y acortar bastante. Esto sirve básicamente para que la caché se quede almacenada, y si por un casual ese vídeo que ya has editado en un momento tienes que volverlo a abrir, pues que la caché ya esté creada, las previsualizaciones y todo eso ya esté creado. Pero ¿hasta qué punto compensa? Es decir, yo prefiero que me lo elimines rapidísimo, es decir, que siempre esté limpio, porque al final yo siempre voy a querer trabajar en Adobe Premiere. Sin embargo, querer traer un proyecto antiguo una de cada 1000 veces. Entonces, si yo no tengo esa caché almacenada de un vídeo anterior, no pasa nada, va a tardar un poquito. Nada más arrancar, se va a poner a almacenar. ¿Y qué puede tardar? ¿1 minuto o 2 minutos? Pues yo prefiero directamente que elimine completamente la caché y que cada vez que yo tenga que arrancar un proyecto antiguo, no pasa nada. Yo le permito que lo haga en ese momento. Pero lo que sí voy a tener que necesitar siempre sí o sí es editar en Adobe Premiere rápido. Con lo cual, yo esto se lo reduciría bastante. 90 días, yo le pondría 30 días. O incluso 15. Esto no hay ningún tipo de problema. También lo puedes poner en un rango máximo de gigas. Es decir, cuando llegue a 23 gigas, ¿la borro o no lo borro? Eso ya según. Pero yo creo que con 30 días, o incluso yo diría que hasta algo menos, lo puedes hacer. Es decir, que quede todo limpito. Otro punto de la caché donde se puede tocar es ir a archivos, ajustes de proyecto y generales. Vale, aquí nos vamos a encontrar discos de memoria virtual. Como veis, te pone igual que el proyecto, es decir, donde esté guardado el proyecto. Entonces, aquí conviene separar dos puntos, yo diría que son esenciales, que son la previsualización de vídeo y la previsualización de audio, que esto es lo que siempre va a estar constantemente utilizándose. Entonces, aquí, tanto en vídeo como en audio, yo sí pondría también el mismo SSD que hemos utilizado para la caché. Le daríamos a examinar y lo volcaríamos directamente en ese disco. Esa unidad simplemente va a ser caché, únicamente caché, para lo otro que hemos visto y también para esto. ¿Por qué no lo hacemos en vídeo capturado y audio capturado? Hombre, lo puedes hacer en todo. Lo que pasa es que esto es para el vídeo que se ha capturado, porque también se puede utilizar una capturadora y se puede grabar directamente en Adobe Premiere.
Y esto igual, con una tarjeta de sonido para grabar directamente el audio dentro de Adobe Premiere. Entonces, ¿se puede poner también? Si quieres, sí, pero normalmente no se suele utilizar. Si tú lo utilizas, por supuesto. Igual que el guardado automático del proyecto, que básicamente es el fichero del proyecto donde lo guarda, esto es lo de menos. Estas opciones son lo de menos. Aquí lo importante es vídeo y audio. Con respecto a la unidad de almacenamiento, que hemos estado hablando de eso, lo que sí te recomiendo encarecidamente es, por favor, no edites en un disco duro normal de toda la vida, los típicos HDD, porque son bastante lentos, y tampoco edites sobre una tarjeta de memoria. Es decir, coges el vídeo, lo metes en la tarjeta de memoria, no edites ahí. Vuélcalo siempre e intenta volcarlo a un SSD. En el vídeo que te recomiendo aquí arriba, lo que yo recomendaba es tener otro SSD independiente para volcar los vídeos con los cuales yo voy a editar en ese momento. Eso va a hacer que vaya todo mucho más rápido, porque va a ser un SSD donde almacene todos los vídeos que yo voy a editar en ese momento. ¿Qué pasa? Una vez que yo termine, los vuelvo a guardar en el otro sitio y Santas Pascuas. Y aquí paz y después gloria. Entonces es muy recomendable eso, que sea en un SSD. Luego otro punto es la aceleración hardware por GPU. Esto se hace yendo a archivo, ajustes de proyecto y generales. Aquí en reproducción y procesamiento del vídeo, el procesador le tenemos puesto en aceleración por GPU de Mercury Playback Engine. CUDA. Estos núcleos CUDA se utilizan sobre todo en gráficas de Nvidia. Si estáis utilizando un Mac, creo recordar que es la misma opción, pero pone OpenCL. Pero básicamente es asignarlo a una aceleración por GPU, en lugar de dejarlo solo por software, ¿vale? Aceleración por GPU. Esto es muy importante, casi fundamentalmente a la hora de la exportación. Acelera bastante el proceso. Y además, hay ciertos efectos que utilizan la aceleración por GPU. Si nosotros nos vamos aquí a la pestaña de efectos y lo abrimos, nos damos cuenta de este icono. Este icono, si nos vamos aquí, efectos acelerados. Es decir, este efecto utiliza la aceleración por GPU. ¿Significa que si no tiene aceleración por GPU lo va a hacer? No te va a ir muy bien. Pero por ejemplo, con aceleración por GPU, estos efectos te los tira bastante bien. Y luego, un último punto es tratar el tema de la memoria. Para eso nos vamos a edición, preferencias y memoria. Y aquí tenemos la RAM que tenemos instalada, en este caso 32, y la RAM reservada para otras aplicaciones, ¿vale? Que he dejado 6. Esta parte es la RAM compartida por After Effects, Premiere, es decir, el resto de la suite de Adobe. Entonces, solamente te deja tocar, en este caso, la que tiene reservada para el resto de aplicaciones. ¿Qué son el resto de aplicaciones? Pues todo lo que no sea Premiere. Obvio. Básicamente, es decir, el sistema operativo, por ejemplo, todo lo que funcione por debajo está destinado en esos 6 GB. Por eso es muy importante no vaciarlo. También es fácil caer en la tentación y decir esto mismo. Es decir, tengo 32 y reserva solamente 3 para Windows. El resto que lo utilice solamente Adobe Premiere. Puede ser que te funcione, puede ser que no. De hecho, Premiere no te deja bajar de 3 porque algo tienes que reservar para el sistema operativo. Yo reservaría algo más. ¿Por qué? Porque sí, queremos que Adobe Premiere vaya como un tiro, pero si es que luego después Windows por debajo no tiene RAM suficiente para gestionar, es que te da igual, porque va a hacer que vaya lento. Adobe Premiere va a hacer un cuello de botella. Entonces, aquí, yo creo que con 32 GB, si dejas 6 para el sistema operativo, va bien. Aquí, a la hora de optimizar el procesamiento, lo tenemos que seleccionar en rendimiento, ¿vale? Para que lo optimice, para que tenga un mejor rendimiento, como su nombre indica. Y ahora nos vamos a la parte de la reproducción, es decir, cuando reproducimos, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer para reproducirlo es ir a secuencia y los ajustes de esta secuencia. Aquí en las previsualizaciones de vídeo, es decir, lo que se ve directamente aquí en el monitor, ¿cuál es el formato que vamos a utilizar? Lo ideal es ponerlo en ProRes. Vas aquí a QuickTime y aquí seleccionas Apple ProRes. Yo tengo puesto 422 LT y la resolución se la tengo reducida, es decir, esto es un vídeo a 4K, pero lo tengo puesto como si fuera 1080. ¿Por qué no tiene aquí la altura de 1080? Pues porque este vídeo tiene una relación de aspecto diferente. Quiero que sea más cinemático, entonces en lugar de colocarle las barras negras, ya que está prohibido, no se ponen nunca las barras negras, sino lo que se hace es recortar el alto para que las barras negras se pongan ellas solitas en el propio reproductor, ¿vale? De hecho, mira, te voy a dejar por aquí un vídeo hablando de cómo poner las barras negras correctamente, que no tiene nada que ver con esto, pero mira, ahí te lo cuelo. Entonces le tengo puesto una resolución diferente y tengo desactivadas estas opciones. Si tú desactivas estas opciones, te irá todo bastante mejor, porque así no utiliza la profundidad de bit máxima ni la máxima calidad de procesamiento. Otra de las opciones a la hora de reproducir el vídeo es, en esta parte, la resolución de reproducción, es decir, esta de aquí, a cuánto podemos ponerlo. Si lo ponemos a completa, es la resolución máxima que tenga. Esto se le puede reducir. Podemos poner 1/8 y esto, claro, va a ayudar. Pero ¿qué sucede? Que se va a ver un poquito pixelado, obviamente. ¿Veis? Entonces, claro, llegado a un punto te compensa o no poner 1/8 o hacer otras operaciones antes que reducirle la resolución. Porque aunque tú lo pongas a 1/8 o 1/16, simplemente es la reproducción. Es decir, Adobe Premiere va a tener que descomprimir también el vídeo. Con lo cual, esto va a ayudar
Sí, pero quizás se puedan hacer otras cosas. Y esto tiene que ver con los códecs. Los códecs de edición, que son los códecs para editar, son por ejemplo Apple ProRes, Cineform o DNX HD. Esos son los códecs con los cuales se edita normalmente. Son códecs que tienen muchísima menos compresión y Adobe Premiere los trata muchísimo mejor. Sin embargo, otros códecs como H264 o H265, que además son códecs de entrega, eso lo que quiere decir es que son códecs finales. Cuando tú haces la exportación, lo exportas en H264. ¿Por qué en H264 o H265? Porque básicamente tiene un buen compromiso en cuanto a calidad y peso, ¿vale? Es decir, se ven muy bien y además pesan bastante poco. Por eso es un códec, digamos, de entrega, pero no es un códec de edición. Adobe Premiere, como cualquier editor, le cuesta un poquito descomprimir, porque son archivos comprimidos. Entonces, para descomprimir, pues tarda lo suyo. Entonces no es lo mismo tener un vídeo sin comprimir que un vídeo comprimido. Y además, H264, sobre todo H265, es bastante fuerte. H264, yo por ejemplo con la Sony A6500 no tenía mucho problema. Es una cámara que graba 8 bits y aunque tuviese 4K 30 fotogramas por segundo, grababa 8 bits 420, con lo cual me lo reproducía bien. Sin embargo, ahora mismo con la Sony A7S III, que son 4K, puedo grabar a 120, pero normalmente no suelo grabar a 120. Este vídeo es a 30 fotogramas por segundo. Pero son 10 bits 422, a Adobe Premiere le cuesta, porque es un códec bastante fuerte. Son códecs de entrega. ¿Pero qué sucede? No se puede grabar siempre en Apple ProRes, porque además ocupan muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en este caso? Tienes dos opciones. La primera es convertir el vídeo de H264 a, por ejemplo, Apple ProRes. ¿Pero qué sucede? Que va a pesar muchísimo. Se puede multiplicar por 10 el peso de un vídeo en ProRes con respecto a H264, con lo cual también necesitas capacidad para poder almacenarlos en algún sitio mientras los estás editando. Con lo cual, ¿puede que sea lo más óptimo? A priori sí. De hecho, es paradójico que, por ejemplo, un vídeo en ProRes que te puede ocupar perfectamente 200 gigas y el equivalente en H264 puede ocupar 10 gigas, Adobe Premiere mueve mucho mejor ese fichero de 200 gigas en lugar del de 10, porque no depende de la capacidad, no depende del peso, depende del códec. Eso es fundamental. Por eso tienes esa opción, o la otra opción es utilizar proxies. Sí, eso que no nos gusta escuchar hablar de ello, o nos da cierta rabia tener que utilizar proxies, pero es que hay veces que necesitas utilizarlos. No tengas miedo, o sea, no pasa nada por utilizar proxies. De hecho, en mi último vídeo, hablando de lo malo que tenía la Sony A7S III, estuvimos hablando del códec, que no es que fuese malo, pero es una cosa a tener en cuenta, que es muy pesado. Entonces, no pasa nada porque tengas que hacer proxies. Puedes tener un ordenador bastante bueno, como es el mío, que está bastante bien, y necesito utilizar proxies, pero es que no importa, porque el colega que salió en el vídeo, que es Alex Barbel, el editor de RBG Escuela, él tiene un ordenador muy potente. Su ordenador es un AMD Threadripper. Ese procesador vale casi igual o incluso más que muchos PCs de edición, solo el procesador, y aún así en algunas ocasiones tiene que tirar de proxies por comodidad, con lo cual no te preocupes si tienes que tirar de proxies, se hacen y ya está. Hay que tener en cuenta que utilizar proxies no es nada malo, y de hecho es bastante más común de lo que parece. Yo recuerdo, fíjate, momento anécdota que a nadie le interesa, si quieres puedes pasarlo. En un grupo de Facebook yo compartí un vídeo, hice un vídeo sobre cómo editar 4K en cualquier ordenador, o prácticamente cualquier ordenador, y hablaba de los proxies, que por cierto te lo dejo aquí por si le quieres echar un ojo a cómo se hacen los proxies. Entonces yo lo compartí en un grupo de Facebook. Ese grupo de Facebook, pues bueno, tiene un administrador. Y recuerdo haberlo publicado y luego me lo eliminaron. Hablé con el administrador y lo que me dijo era que ese vídeo no tiene sentido, porque hoy por hoy ya no se necesitan hacer proxies nunca, porque cualquier procesador de hoy en día te puede reproducir 8K en Adobe Premiere y bla 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 bla. Eso lo único que demostró es que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, porque no depende de la resolución, amigo, no depende de la resolución, depende del códec. Yo ahora mismo un vídeo en 8K, en RAW, que ocupe 250 gigas, me lo mueve Adobe Premiere muchísimo mejor que un vídeo en H264 de la A7S III que pese 2 gigas. Lo otro me lo mueve mucho mejor y es 8K, fíjate. Y este es 4K. ¿Cómo puede ser? Por el códec. No tiene nada que ver la resolución, no tiene nada que ver el peso. Tiene que ver el códec, lo que tiene que codificar y decodificar Adobe Premiere a la hora de editar. Así que después de esta paja totalmente innecesaria, continuemos. Otra cosa importante que puedes hacer es desactivar los efectos temporalmente. Es este botón de aquí. ¿Cómo sale?
Le damos aquí al más y nos salen todas las opciones que queremos poner ahí abajo. Entonces lo tenemos puesto así y lo que tenemos que hacer es arrastrarlo y lo colocamos donde nosotros queramos. Y si le damos, pues se desactivan los efectos, como su nombre indica. Obviamente, si estás en el proceso en el cual estás añadiendo efectos, no tiene sentido que lo hagas, pero sí puede ser que necesites hacer un vistazo rápido para ver algún gazapo o ver algo, y si se empieza a notar entrecortado, le das a desactivar y esto tú lo vas a poder reproducir perfectamente, sin ningún tipo de efectos. Y es una cosa que te va a ayudar muchísimo, sobre todo si quieres hacer una reproducción rápida, pues bueno, para ver si hay algún error o algo que tengas que corregir. Y luego vamos a hablar de esta cosita rojita que está saliendo aquí. Esto significa que en este punto Adobe Premiere le está costando un poquito más. De hecho, seguramente si esto lo pusiese en completo, esto no lo voy a poder reproducir. ¿Veis? Se traba y es imposible reproducirlo. También es cierto que aquí no he utilizado proxies. Si utilizo proxies, todo ayuda. Entonces, una cosa que podemos hacer es renderizar la parte que nos interesa. Si nosotros hemos añadido un efecto y se pone esto en rojo porque a Adobe Premiere le cuesta, porque hay veces que aunque todo vaya genial, hay ciertos efectos que le pueden costar un poco, y queremos ver cómo se vería en la realidad, en lugar de renderizarlo o exportarlo entero, podemos renderizar esta parte solo. Para ello nos ponemos un poquito delante, le damos a la I, nos ponemos un poquito detrás, le damos a la O y le damos al intro. Entonces lo que va a hacer es renderizar esta parte de aquí y se pondrá en verde. Eso significa que ya se podrá ver en tiempo real. Si la parte que queréis renderizar no está en rojo, sino está en amarillo, dando al Enter no funcionaría, sino que tenéis que hacer lo siguiente. Ahora cuando termine os lo digo. ¿Veis? Y esto se ve completamente renderizado. Lo que os comentaba, si queréis hacer esta otra parte y está en amarillo, si le das a Enter no lo va a hacer. Lo que tenéis que hacer es ir a secuencia y dar procesar entrada y salida. Y entonces así esa parte amarilla sí os lo va a renderizar. Bien. Y como último punto, justamente antes de la parte final, en lugar de exportarlo y ver si ha funcionado bien allí, lo que os recomiendo directamente es, vamos a borrar esto, borrar entrada y salida, y es renderizar todo el timeline. Nos ponemos de principio a fin y le damos directamente a procesar entrada y salida, y se encargará de procesarlo todo, y entonces se pondrá esta línea completamente en verde. ¿Va a tardar un poquito? Sí, pero así tenemos una idea clara de cómo se ve todo antes de exportar. Porque si por un casual decimos, mira, aquí tenemos un problema, esta parte que aquí donde estoy viviendo agüita no me gusta, por lo que sea, pues llego aquí, modifico el color de esto, por ejemplo, necesito modificar algo, si yo lo modifico algo, simplemente este clip se va a marcar otra vez en amarillo y el resto va a estar todo en verde, con lo cual sí te va a servir para corregir una parte muy concreta y el resto que se siga viendo así. Si queremos hacer la parte final, le ponemos ahí, le ponemos en la O y le damos directamente a renderizar y ya lo tenemos completamente, y esto va a tardar mucho menos. Yo solo espero que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Chao.